Esto se va a anunciar mañana, pero ya hay un acuerdo entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y también los gremios para exceptuar de ganancias a ciertos ítems dentro del sueldo. No el sueldo, sino ciertos ítems como, por ejemplo, los viáticos, como los bonos. Las horas extras. Las horas ¿no? extras. Un beneficio que habían obtenido en primer lugar los aceiteros, después se sumó Esmata en la negociación con Toyota también, y ahora los bancarios. El caso de los bancarios fue el más notorio, el que cobró más difusión, y ahora, como todos los gremios piden lo mismo, generalizan el beneficio. Vamos a profundizar un poquito más sobre esto. Sebastián Domínguez es tributarista y bueno, nos va a ayudar a entender, a ver efectivamente quiénes están alcanzados por esta nueva normativa y desde cuándo. ¿Cómo está, Sebastián? Buen día. Bien, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, primero contanos quiénes. Sí. Bueno, en realidad todos los trabajadores en relación de dependencia ya tienen derecho a estas deducciones o estos conceptos que se pueden llegar a considerar exentos, porque estos vienen de reformas de la ley de impuestos a las ganancias del gobierno anterior, del gobierno de Macri, y de este gobierno de abril del 2021. Es decir, no es que sea algo nuevo, sino que es algo que ya estaba, que está reglamentado, pero en los acuerdos colectivos se llega a, digamos, se incorporan determinados conceptos y no está claro para los empleadores si esos conceptos se encuadran o no dentro de las deducciones que se pueden aplicar o de los conceptos estos exentos. Entonces, ante la duda, el empleador habitualmente retiene el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque si no lo retiene y luego después de varios años viene la AFIP, le hace una fiscalización y le dice, no, ese concepto que pagaste estaba sujeto a ganancias, me tenés que depositar las retenciones que no hiciste. Entonces, se da una situación donde hay, digamos, en los acuerdos colectivos básicamente se incorporan conceptos que no está claro si encuadran o no, y lo que vinieron a hacer estos dictámenes de aceiteros, de Esmata, de bancarios, es decir, bueno, estos conceptos puntuales están dentro de estas disposiciones, por lo cual el empleador no tiene que retener. Y ahora lo que se busca es hacer un dictamen general y que la AFIP modifique su resolución general para practicar las retenciones para que ya tenga una aplicación más amplia y brinde los datos para el resto de los empleadores. Sebastián, es decir, que no lo van a percibir los trabajadores inmediatamente. Todavía esto tiene que ponerse en funcionamiento hasta que uno lo vea reflejado en el sueldo. ¿Cómo va a aparecer en el sueldo? ¿Cómo te vas a dar cuenta del beneficio? Bueno, en principio, si esto se publica ahora, el lunes, el dictamen de la Subsecretaría de Ingresos Públicos y la AFIP en la semana, digamos, modifica la norma, ya podría ser aplicable para la liquidación de sueldos del mes de abril. ¿Cómo uno se entera? Se enteraría porque la retención de ganancias es menor, aunque es muy probable que el empleador haga una comunicación a sus empleados y le digan, bueno, en virtud de este dictamen, nosotros vamos a pasar a considerar todos estos conceptos que encuadran dentro de las deducciones o exenciones que corresponden. Lo importante sería que si se aplica, si se dicta, digamos, se emite este dictamen, se modifica la norma, tendría una aplicación retroactiva a esos mismos conceptos que se han pagado a partir del 1 de enero. Porque es anual de este el año. impuesto. Claro, e incluso, como todavía no se hizo la liquidación anual del 2022, si hay determinados conceptos que encuadran ahí, el empleador podría tomarlos para la liquidación anual del 2022, que se hace en abril de este año, 2023, y se le reintegra o practica la retención de diferencia habitualmente en mayo. Entonces, puede ser un beneficio importante para los empleados que tengan este tipo de conceptos. Sebastián Domínguez, el gobierno calculó que son 620.000 aproximadamente los trabajadores beneficiados, que son los que cobran estos rubros, estos adicionales. La pregunta que se hacen en casa muchos trabajadores es, yo no cobro esos rubros, no cobro viáticos. ¿Qué beneficio me dan a mí que no cobro viáticos? Esa es la pregunta que se hacen los trabajadores que dicen, bueno, estos rubros no me alcanzan. Claro, más o menos, de acuerdo a las estadísticas que ha dado el gobierno, pagan impuesto a las ganancias alrededor de 1 millón de empleados. Efectivamente han anunciado que alrededor de 600.000 están beneficiados. Los restantes no tienen ningún beneficio, lamentablemente, y ahí entramos en el tema de siempre, que es la inflación, la falta de actualización del piso de ganancias, de las deducciones y de las escalas. Pensemos que
Las deducciones que se aplican ahora y el piso para los empleados que tributan se ajustó respecto al año pasado en casi un 79%. Respecto al 2021, perdón, ¿no? O sea, lo que se aplica ahora respecto, perdón, al 2022, 79%. Pero la inflación del 2022 fue del 95% casi, Claro. con lo cual ahí ya se perdió un 16%. Y si a eso le sumamos un 20% de inflación del primer trimestre, más o menos que vamos a tener, ya estamos hablando que está un 40% desfasado para todos los demás el piso del impuesto a las ganancias de los sueldos, pero también para los autónomos, por ejemplo, las deducciones y los mínimos no imponibles. Entonces, la realidad es que se necesita, más allá de esta medida, una actualización, incluso se debería modificar la ley para que la actualización sea trimestral, por lo menos. Algunos también pueden sostener que debería ser mensual con esta inflación tan alta, pero bueno, por lo menos trimestral y automática, sin necesidad que el Poder Ejecutivo dicte ninguna norma. Claro, porque si no estamos siempre en la misma. Hasta que se empieza a hablar, se empieza a pedir y se implementa, ya la pérdida siempre es para el trabajador. La última, Sebastián, estos ítems que ahora no van a ser alcanzados por ganancias, ¿siguen siendo remunerativos digamos, para lo que es la jubilación o las vacaciones, el aguinaldo, etcétera? Sí, siguen. Normalmente la mayoría de estos ítems son remunerativos y eso no va a cambiar. Van a estar sujetos a aportes y contribuciones de la Seguridad Social. Bien. Bien. Sebastián, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.